estar en la casa de Dios. Realmente uno se siente diferente y sale diferente porque es casa de Dios. Amén. Así que me da mucho gusto que ver este pueblo y algunos hermanos. Nuestro hermano Salvador, que vino de Houston, Texas. Un aplauso al Señor por el varón. Él ya está viviendo allá, pero estamos en comunicación siempre, estamos comunicados. Nos da mucho gusto que llegó ayer, después de 20 horas de manejo, pero dijo, pastor, quiero estar ahí en Cristo Reina. Digo, bueno, ahí te veremos, varón. Y le doy gracias a Dios por su vida. Y mencionaron la hermana Rosa, dice hermano George, pero yo veo también a la hermana Nereida. Un aplauso al Señor porque lo está cuidando. El otro día yo veo que la hermana Nereida está caminando así. Digo, ¿qué le pasa a la sierva? Digo, hermana Nereida, ¿por qué usted camina así? No sabe lo mucho que pesa George, tengo que echármelo encima. Está bien entonces. Y por Luis, que está en esta noche con nosotros, le damos la bienvenida. Gloria a Jesús. ¿Usted cree que Dios se ríe o no? Y más de la locura de nosotros más. Nos hacemos reír. Dios tiene siempre buen humor. Las religiones algunas pintan a Dios como que está siempre enojado. Y no es así. Dios siempre está alegre porque Dios es alegría. Sí, Dios es gozo. Amén. Así que en esta noche he traído una palabra que sé con seguridad que nos va a bendecir. Especialmente en esta iglesia Cristo Reina, que todos venimos con un corazón para recibir palabra de Dios. Y es muy importante, y Dios se agrada de eso, cuando su pueblo viene dispuesto a recibir una palabra. Antes de entrar a ese mensaje, póngase de pies y quiero leer. Busque conmigo segunda de Timoteo, aunque no es de allí que voy esta noche a traer una palabra, pero quiero preparar su mente de esta palabra para que la palabra que voy a traer, pues la pueda entender un poquito más. Amén, hermano. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que es una palabra muy reveladora. Es porque Dios, ¿verdad?, trajo las sagradas escrituras para nosotros. Segunda de Timoteo, versos 16, 17. Porque esto es una porción que debemos siempre meditar en ella, estudiar, escudriñarla. Porque hay un propósito, el por qué Dios trae esta palabra. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada, ahí usted lo dijo, inspirada por Dios y útil para ¿qué? ¿Y qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Ahora mira el propósito, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un mensaje maravilloso de esos dos versículos. Pero quiero que vaya conmigo a Proverbio, capítulo 28. Y el verso 13, porque es la base bíblica de la instrucción de esta noche. 13. Sí, Proverbios 28, 13. Cuando todos lo tengan, digan un amén. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Sentencia, amén. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, lo cual declaro, Señor, que cada corazón, cada vida aquí recibe esta palabra con agrado, con amor. Señor, sabemos que tu palabra nos bendice, nos instruye, nos redarguye
edifica nuestras vidas, establece nuestra relación, comunión contigo. Te pedimos que bendiga, Señor, esta palabra, Señor, y que no haya oposición en ninguna vida que tú la traes en esta noche. Santifícate, Señor, en medio nuestro, Señor. Dirige, Espíritu Santo, este tiempo de tu palabra, de la instrucción de esta palabra, porque tú la traes, Señor, para nosotros, Padre. Quita, Señor, toda oposición de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que sea tú tomando el control de este tiempo, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y el pueblo del Señor dice, amén. Pueden sentarse. Este es un versículo muy conocido de muchos que leen la palabra de Dios, de los que leen la palabra de Dios. Y todo, pues nos gusta leerlo, porque dice bien claro que el que confiesa su pecado, ¿qué pasa? Alcanzará ¿qué? Misericordia. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esta palabra de Dios y nos presentamos nosotros a través de esta palabra, ¿será que estamos obedeciéndola o solamente la conocemos por conocerla? Hay una gran diferencia. El hecho que una persona conozca Biblia, el hecho que una persona conozca la palabra de Dios y que sepa los versículos de memoria de Génesis y Apocalipsis, no me muestra a mí que conoce a Dios. El conocer la palabra no es lo mismo que conocer a Dios. Y aquí este hombre, el sabio Salomón, fue que escribió esta palabra y es el último capítulo de él. En este proverbio nos describe una sentencia moral. Escuche bien en esta noche. Porque esta palabra realmente no es para otro, es para ti y es para mí. Amén. Una sentencia moral en cuanto a nuestra actitud respecto al pecado. Hay mucha gente que califican el tamaño del pecado, pero el pecado es pecado. Y en esta afirmación o juicio enteramente opuesta en sus condiciones a la otra, entre encubrir y confesar, que es lo que dice el pasaje bíblico. El que encubre sus pecados, ¿qué hay? Hay una sentencia. No prosperará. Y Dios no puede contradecir su palabra. Porque aquel que vive en pecado, está en pecado y practica el pecado, no prospera. Es una sentencia. Amén, hermano. Entre encubrir y confesar está nuestro pecado. No diga el pecado del vecino. El tuyo y el mío. Y con respecto a esta realidad nos presenta el dilema de decidir. Y yo creo que esa palabra, créeme, a muchos le va a hablar. Hay una diferencia en aquel que vive la palabra, practica la palabra, obedece la palabra, aquel que la sabe, que no la obedece ni la practica. Aquel que no la obedece ni vive la palabra, conociendo la palabra, cada vez que viene esta palabra le dice, ay. Pero aquel que está viviendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra, dice, amén. ¿Ve? Hay una gran diferencia. Amén, hermano. Por eso voy a tratar de ser breve, ya que me dieron bastante tiempo temprano hoy. Pero yo quiero que usted se lleve lo mejor de esta palabra en esta noche. Amén, hermano. Y para llevarse lo mejor, la bendición de esta palabra, usted tiene que prestar. Amén. Aleluya. Aquí, el escritor sagrado que Dios usa, que es, ¿quién? Salomón. Como podemos observar, no entra en disquisiciones de lo que es o no es. El pecado.
Él lo da como una realidad existente en el género humano. El pecado es existente en el ser humano, ¿sí o no? Créeme. Aquí en Proverbio, en el mismo libro, 14:9 dice que los necios, ¿qué dice? Se mofan del pecado. ¿Qué es la palabra mofarse? O se mofan. Se burlan de ella. Se burlan del pecado. Pero quiero decirle que el pecado es una decisión moral. Amén, hermano. De la cual somos, ¿qué? Responsables individualmente. Tú, el pecado que tú cometes, no se lo puedes dar a nadie. Atribuir a nadie. Es tu responsabilidad ante Dios de cada pecado que tú cometes. ¿Cuántos están aquí en esta noche? No se vaya para otro lado. Así que es una decisión moral de la cual somos responsables individualmente y personalmente. No es tan solo un pensamiento el pecado. Amén. Es una entrega también. Hay dos tipos de manifestaciones en el pecado. Una que tú concibes en tu mente y otra que tú te entregas al pecado ya cometido. ¿Están conmigo? Somos nosotros mismos quienes determinamos nuestras decisiones. No nadie. Nadie te obliga a ti a cometer pecado. Eres tú y yo que deliberadamente cometemos un pecado. ¿Están conmigo aquí en esta noche? Porque el hombre por naturaleza no quiere nunca enfrentar la responsabilidad que le toca. Y por eso es que cuando comete pecado, siempre dice, no, porque el hermanito fue que me hizo pecar, la hermana me hizo pecar, esta mujer me hizo pecar, este hombre me hizo pecar, pero yo no quería. Yeah, right. O sea, es algo que no es aceptable ante Dios. Amén, hermano. Aleluya. Somos nosotros mismos los que determinamos. Tú puedes decir, yo no voy a pecar. O puedes decir, voy a pecar. Porque tú tienes un libre albedrío, tú tienes una voluntad. Pero ni el mismo diablo te puede decir que peque. Así que no hay excusa delante de Dios. Por eso que nosotros debemos tomar una decisión radical contra el pecado. Por eso le quise leer la porción de 2 Timoteo 3:16, el por qué Dios nos da su palabra. Esa palabra de Dios aquí es para prepararnos, para dar una condición apta de estar en la presencia de Dios o entrar al cielo si morimos. La palabra de Dios es la que se encarga de prepararnos, de ser un hombre que agrade a Dios. Amén, hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios a diario? La tenemos en nuestras manos, pero no estamos haciendo lo que la palabra dicta que hacemos, que debemos hacer. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros, sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos? ¿Por qué no obedecemos esa palabra? Entonces tú no puedes culpar a Dios por los fracasos de tu vida, en tu vida espiritual y también en la secular. Porque la palabra es clara. Amén, hermano. Aleluya. Eso cae, no va a haber 2 o 3 aménes, pero eso que me conformo con uno. El que encubre sus pecados no prosperará. Una persona puede practicar, hacerse residente del pecado y puede pasar un tiempo. Y dice, bueno, pues yo sigo haciendo lo mismo, a mí nada me pasa. Let me tell you something tonight, brother. Quiero decirte algo en esta noche, hermano. Que tarde o que temprano, si tú no te arrepientes de tu pecado, de lo que, cómo tú estás viviendo, el diablo te pasará la factura. ¿Cuántos están aquí?
Tú puedes durar un tiempo, pero tarde que temprano una consecuencia la vas a recibir. La consecuencia te va a venir tarde que temprano y después viene el lamento, viene el ay. ¿Por qué no escuché tantas veces que a mí me hablaron? Tantas veces que Dios me habló. Tantas veces, tantos hermanos que Dios usó para hablarme. Pero yo seguí con un corazón endurecido, obstinado de hacer lo que yo quiero. Créeme. Y después que viene la consecuencia, no importa la oración que tú hagas, tú vas a pagar el precio. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Somos nosotros mismos los responsables de nuestros hechos. Examínate a ver si no es así. Amén. Lo que Dios espera de la persona es que lo confiese y que se aparte del pecado. Dios espera eso, esa actitud de nosotros, no del mundo, pero de su pueblo. Porque tú no puedes decir, bueno, que yo voy a la iglesia, yo no peco. Tú eres el primer mentiroso que yo pueda conocer. Todos cometemos pecado. Diferente del otro, pero cometemos pecado. Porque aún en nuestras mentes podemos cometer pecado. Pero tenemos que tratar todos los días de no cometer pecado. Tenemos el poder de parte de Dios, ¿ves? De no fallarle a Dios. Tú no puedes decir, bueno, yo de verdad que vivo una vida que no le fallo a Dios. Bueno, prepárate entonces, porque la palabra dice, aquel que se cree estar firme, tiene que no caiga. Gloria a Dios, porque tratamos de no fallar a Dios, pero no eso nos lleva a nosotros a sentirnos orgullosos de eso, porque ahí está el problema. Amén. Tú eres responsable de vivir una vida en obediencia y en santidad a Dios. Olvídate de cómo vive fulanito o el vecino. Tú eres responsable de tu vida, de cómo caminar delante de Dios. Y eso te ayuda a ti a mantenerte siempre consagrado a Dios. Tú puedes decir, bueno, yo vivo una vida agradable a Dios, pero critico al hermano. Entonces no es agradable a Dios, porque no debe criticar al hermano. ¿Ves? Tú muchas veces no te das cuenta que tú has cometido pecado, o cometes pecado, o cuáles son los pecados que tú calificas que son pecados. Porque muchos dicen, no, el que mata, pues imagínese, va al infierno. Y el que adultera, peor. El que fornica también. Y nada más mira los pecados grandes, las que la gente también condena. Pero ¿qué tal de aquellos pequeñitos? De aquellos que tú pasas por alto. Que tú mismo no lo calificas pecado, pero que la Biblia dice que es pecado. Amén, hermano. Dios nos da la oportunidad a través de su palabra de que nosotros todos los días nos preparemos para que cuando llegue el momento de partir al más allá, si la muerte te sorprende de cualquier manera que sea, o que Cristo venga, que estemos preparados. Porque no todo el mundo está preparado. Estamos preparándonos. Gloria a Dios por aquellos que viven con ese temor de obedecer a Dios, de no fallarle a Dios, de no pecar, porque esa es la persona que se va santificando cada día más. Esa es la persona que se está siempre separando más del mundo y del pecado. Hoy en día hay un estilo de vida cristiano moderno. Escuche bien. Y muchas veces, ¿verdad? Mucha gente no le gusta estar en esta clase de iglesia como nosotros. Porque hay iglesias que le permiten todo lo que quieran. Mujeres que suben en pantalones aquí enseñando todo su cuerpo, apretados los pantalones, y para ellos es normal. Pero no es normal. Y se lo hacen ver a la congregación como es que es normal. Y no es así. Hay iglesias que permiten todo. Especialmente aquellos que dicen que salvo, siempre salvo. Eso es antibíblico. Si fuera salvo, siempre salvo. Gózate carne, ¿qué importa? Eres salvo. Gózate lo que quieras. Eres salvo anyway. Eso es una mentira del diablo. La salvación se pierde. Eso es lo que enseña la Biblia. Y tú no puedes jugar con la salvación de tu alma.
Por eso Filipenses 2:12 dice, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. O sea que si salvo fuera salvo, siempre salvo, yo no tengo para qué cuidar la salvación porque soy salvo desde que me convertí. Pero tristemente no es así. ¿Cuántos cristianos no hay en el infierno hoy en día? Ministros, líderes, todo tipo de cristianos están en el infierno hoy en día porque se descuidaron de la salvación. Dejaron de caminar correcto agradando a Dios. Y hoy en día se encuentran allí y no hay regreso atrás. Y el cristiano que se pierde es el que más sufre en el infierno. ¿Sabía usted? Silencio en la sala. Usted puede pasar un pensamiento por su mente y decir, wow, pero el pastor como que no veo que predica mucho de misericordia y amor y todas esas cosas. Puede ser que usted no me escuche tantas veces. Porque Dios es misericordia y usted sabe que Dios es misericordioso. Entonces yo no debo predicarle de misericordia porque ya usted sabe que Dios es misericordioso. Pero yo tengo que traer una palabra que lo raya a usted, que le pique, pero que edifique, ¿verdad? Porque si la palabra no viene como martillo, eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a través de Jeremías al pueblo, ¿no es mi palabra como martillo que rompe la piedra? Aquí no está hablando de piedra física. Aquí está hablando de aquella piedra que el hombre tiene en su alma. Que lo único que rompe eso allí es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios siempre va a venir como martillo. En otra palabra dice, mi palabra es como cincel. ¿Sabe lo que es un cincel? Aquellos que van para escupir piedra preciosa, diamante, todo. Que va dándole forma a un objeto apreciado, precioso, o como usted le quiera llamar. Pero un cincel hace esa función. El cincel va dando forma allí. Así es la palabra de Dios para nosotros. Gústete o no te guste. Así es. Si tú crees que Dios te va a hablar para que te sienta bien, te equivocaste. Dios va siempre a hablarnos para que nosotros podamos arreglarnos si estamos mal. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Amén. Esa es la manera en que Dios quiere que el pueblo escuche palabra. Y la palabra del Señor dice que nosotros los pastores daremos cuenta por cada alma de la congregación. Y si yo no traigo una palabra que Dios pone en mi corazón, mire, esta palabra, esta instrucción, usted no se imagina como yo he estado orando toda la semana y ayer orando al Señor. Y aquí fue que me llevó el Espíritu Santo esta palabra. ¿Y qué puedo decir? Ay, Señor, es muy dura, no la voy a traer. No, Dios me libre. Porque yo no estoy aquí para que tú te sientas bien. Y yo sé que usted se goza. Este pueblo Cristo Reina ha aprendido a recibir palabra. Amén. ¿Cuántos están aquí? Por eso que está pasando lo que está pasando. Porque nosotros no estamos comprometidos con el pecado ni con el mundo. ¿Sabe la felicidad de un pastor que todo su rebaño sea levantado o que un día esté en el cielo y que ellos lo vean entrar por aquel salón celestial? Es muy lindo que eso así suceda. Por eso también la palabra no solamente dice que el pastor dará cuenta por las ovejas, sino que dice también que las ovejas deben obedecer a su pastor. Para todo hay algo. A cada cual le toca su parte. Amén, hermano. Aleluya. El hombre por naturaleza quiere negar el pecado. Quiere encubrirlo. Por eso que la palabra lo dice. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiese y se aparte, ¿ves? Porque una cosa es que tú confieses y otra que te aparte. Hay gente que confiesa en los pecados, pero no se apartan.
y no funciona de esa manera. Amén, hermano. Esta acción es más que un acto de reconocimiento, es declararle a Dios a quien hemos ofendido. ¿Sabe que hay unos conceptos todos diversados al revés? Hay personas, porque yo no puedo decir, bueno, todos cometemos pecado, pero caramba, vamos a arrepentirnos para que alcancemos misericordia y perdón de Dios. Amén. Tenemos que apartarnos. Ahora, mire lo que sucede. Hay personas que le confiesan a otro el pecado cometido y no a Dios. Sí, vives regando el pecado por ahí. Mira, tú sabes que yo hice esto, lo otro. Y al último que van es el Señor. Y sabe que el enemigo toma mucha ventaja de estas actitudes, porque cuando tú confiesas un pecado cometido a alguien, tú le dañas el corazón. Y la palabra de Dios dice que debo entrar a su presencia y confesar mis pecados. ¿Ves? Allí. Porque el enemigo propaga el pecado. Le gusta propagar el pecado. Amén. Aleluya. Dios es. Hay personas que le gusta encubrir el pecado. Amén. Excusarse. Se quieren declarar inocentes. O mitigar el pecado. Esa es la actitud de aquel que no quiere confesar su pecado. No haciendo más que endurecer. El problema aquí, déjeme decirle, si no lo sabe, y Satanás toma ventaja de esto. Cuando nosotros insistimos en siempre pecar y nos confesamos y le pedimos a Dios, pero volvemos y lo hacemos, ¿sabe que ese es uno de los peligros más grandes que tú estás tomando? Ese es el chance más peligroso que tú haces. Porque va a venir una condición y tú quedas atado por el enemigo. Cuando tú realmente no te arrepientes de todo corazón, pero te acostumbras a premeditar el perdón de Dios. No, Dios me va a perdonar. Yo voy a cometer este pecado, pero Dios me perdonará. Ya eso es un pecado premeditado. ¿Tú sabes cuál es ese espíritu? Es un espíritu desafiante a Dios. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que continúan pecando? Pierden primeramente el temor a Dios. Segundo, se le endurece el corazón. Ya él no busca la manera de arrepentirse porque no siente convicción ni aún de la propia palabra de Dios. Porque el corazón se ha endurecido de tal manera que ya no le importa si se pierde o no se pierde. La palabra de Dios no le redarguye. Le da lo mismo venir a escuchar palabra de Dios y a la hora de hacer la misma cosa que hacía antes. Eso es un peligro. Tú estás jugando con tu salvación. ¿Cuántos están aquí? El corazón se endurece a una realidad existente. Escuchen, hermanos, pueblo de Dios. Esta palabra viene para nosotros. No es para el vecino, no es para el mundo, es para nosotros. Dios conoce la condición en cómo tú estás y qué tú estás haciendo en tu diario vivir. Nadie te puede ver, pero Dios siempre te está mirando. Dios siempre te tiene ahí en la mira. Y hay muchos que engañosamente se esconde del hombre. ¿Se esconderá de Dios? ¿Cómo fue que dijo el rey David? ¿Qué expresión fue la del rey David? Si bajara a lo más profundo del mar, allí estás tú. Y si bajara al Seol, allí estás tú. Y si me remontara a los más altos, ahí estás tú. Nadie puede escapar de los ojos de Dios. Mi temor a Dios me lleva a no pecar. Amar a Dios me lleva a no pecar. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dios sabe por qué nos trajo visita, ¿verdad? Cuando estamos en familia hablamos con más confianza.
A Dios es que lo ofendemos. Nuestra falta deben ser confesadas con un espíritu verdaderamente arrepentido de corazón. ¿Sabe? Una persona que se arrepiente de corazón cuando le ha fallado a Dios, cuando nosotros le fallamos a Dios, tenemos que asegurarnos que estamos arrepentidos verdaderamente. ¿Qué es un arrepentimiento? Es un giro de 180 grados. Que yo voy en esta dirección y me viro a esta. O sea, ya no sigo por ese camino. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Dios es bueno. Es una realidad existente la cual se nos dice, no prosperará. Como le dije hace un rato. Tú piensas, bueno, yo estoy haciendo esto, pero todo me está yendo bien. Wait your time, brother. Espera tu tiempo, porque la cuenta te la pasa el diablo. Créeme. Tú dices, pero yo llevo mucho tiempo. No, no te preocupes, entre más tiempo, peor es la caída. Peor es lo que te viene. Porque tú estás en una forma de burla a Dios. Tú estás en una forma desafiante a Dios. Tarde o temprano, prepárate. La palabra de Dios no puede contradecirse, se cumple. Se cumple al pie de la letra. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, de eso también cosechará. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tratar por todos los medios, con todo nuestro esfuerzo, agradar a Dios. Con esto no le quiere decir que usted no va a caer, que no va a pecar. No, no le puede decir eso. Le estaría mintiendo si eso sucedería. Dios quiere que nadie peque, pero en el momento que uno le falla a Dios, recuerde, hay dos tipos de fallarle a Dios. Una que yo hago muchas veces inconscientemente, espontáneamente, porque esta naturaleza está en mí todavía. Todavía no tengo alita. Y usted dice, Señor, te he fallado, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Es un tipo, una acción de pecado. Y la otra es que yo planifico pecar. Que ahí cuando el enemigo te está esperando en la bajadita. Como dicen allá en Santo Domingo, ¿verdad? En la bajadita. From the hill. Allí el enemigo, cuando tú estás premeditando, nadie me ve, yo lo voy a hacer. ¿Y quién te está mirando? Es Dios. Tú estás premeditando un pecado que Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, te puede preparar una trampa y llevarte a la muerte. Puede morir en ese pecado. Y perderte irte al infierno. Y el otro es el que yo digo que uno inconscientemente muchas veces peca. Y, Señor, no quise. Ya cometiste el pecado. Pero la bendición la tenemos. Que la palabra de Dios dice, en 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hay una provisión, hay una misericordia disponible para los hijos de Dios, que cuando dice, Señor, te fallé, perdóname, me arrepiento, pero no lo voy a cometer de nuevo. Y el otro, como le digo, es peligroso, el que tú premeditas, el que tú preparas, el que tú vas armando y buscando la manera cómo hacerlo. Ese es muy peligroso. Porque ahí Satanás ya está mirando el plan tuyo de pecar contra tu creador, contra tu padre. Y te va a decir, a este me lo desayuno ahora. Si es en la mañana, si es mediodía, a este me lo almuerzo. Y si es en la noche, este me lo ceno hoy. Depende a la hora que sea. Él dice, así es el enemigo. El enemigo anda al acecho. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo aquel que anda en santidad y en obediencia a la palabra de Dios nunca puede tocarlo Satanás, excepto que Dios se lo permita.
Porque todo aquel que anda en obediencia a la palabra de Dios, agradando a Dios, anda escudado, anda protegido. Y el enemigo solamente lo puede mirar de lejos, pero no lo puede tocar. Porque la santidad de ese siervo, esa sierva de Dios, le quema la mano. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Esa es la protección de Dios cuando nosotros queremos agradar a Dios. Y sabe que para agradar a Dios se sufre también. No es fácil. Hay que pagar un precio. Créeme que es así. Allí declaró el hermano Chris de esa conversación y me vino a la memoria. ¿Verdad? Porque esa es la mentalidad de una persona mundana. Y si es cristiano, no era cristiano, era cretino. Mire, decir que los pobres de los cristianos que van a la iglesia y que dijo que dan diezmo su dinero. ¿Ves? Esa es la mentalidad del enemigo. Pero no, el cristiano sabe a quién obedecer. Amén, hermano. Así que es muy importante nosotros entender lo que la palabra nos enseña. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow. ¿Sabe por qué? Dios es quien perdona. Amén, hermano. Dios es quien perdona en virtud de ¿qué? De la obra redentora de Cristo. En virtud de la obra redentora de Cristo. Eso es lo que dice Romanos. En Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos allí. Capítulo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. 5:8. Usted lo sabe de memoria, pero yo tengo que leerlo. La palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. ¿Ves? El amor de Dios realmente ha sido derramado. El amor de Dios ha sido manifestado en Jesucristo. Ese amor es lo que realmente revela la esencia de Dios. Porque Dios es amor. Amén, hermano. Aleluya. Yo creo que nosotros tenemos siempre un desafío como cristianos. Porque estamos en un mundo que está de espalda a Dios y rebelado contra Dios. Un mundo que no le interesa saber de Dios. Y cada día se va alejando más. Y para nosotros es un desafío porque estamos rodeados de personas inconversas. Personas que no quieren saber de Dios. Personas que se deleitan pecando contra Dios. Personas que se burlan de ti porque le sirve a Dios. Personas que se burlan porque tú dices que eres cristiano. Y estamos rodeados de este mundo de maldad. ¿Ves? Pero esto te debe motivar a entender la realidad de ser un hijo de Dios. Porque Jesucristo lo aclaró en su palabra. Si a mí me aborrecieron, también a vosotros. Porque el alumno no es mayor que su Señor. Si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, ¿qué esperamos nosotros? Así que tú no te puedes desanimar cuando un impío, un inconverso, un incrédulo te ataca por ser cristiano. ¿Están aquí en esta noche? No te lleves eso por sorpresa, porque tristemente muchos hermanitos, no hermanotes, porque es a los hermanitos que están aquí. Cuando alguien del mundo lo ataca, ay, yo no sé si va a la iglesia, mira lo que me dijo esta persona. Yo creo que me quedo esta noche, este sin brujo. No te identifiques, siervo ahí. Eso es lo que... Mire, qué triste que cuando alguien que no cree en Dios, que vive en el mundo, te desanime para no ir a la iglesia. That's a shame of you.
Es una vergüenza de ti que tú pienses de esa manera. Porque la palabra ya nos prepara para esto. Amén, hermano. Así que no te sientas avergonzado o no te sientas desanimado porque alguien te diga que tú como cristiano esto, una cosa y lo otro. Porque esos son lo que el enemigo usa para atacarte a ti y desanimarte y no venir a la iglesia. Amén. Así que esa palabra que dice que Dios muestra su amor, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿O tú crees que Cristo murió después que tú eras bueno? No. Debemos apartarnos del pecado, dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Y enfatiza, si se aparta, ahí está, si se aparta, es condición de ánimo de lo que Dios exige. Porque hay gente que no tiene ánimo de arrepentirse. A ver, varón, arrepiéntete por mí porque cometí un pecado, arrepiéntete tú porque mira, yo no quiero arrepentirme. Hello. Sí, hermano, mire, yo estoy mal, por alégrese usted por mí, porque estoy mal. Aleluya. Dice la palabra del Señor, enfáticamente, el que se apartare del pecado alcanzará. Así que tú puedes alcanzar misericordia si sabes que debes arrepentirte. Así que miremos allí a 2 Timoteo 2:19, que esa es una palabra también que nos habla claramente. 2 Timoteo 2:19. ¿Lo tienen? Dice, pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, teniendo este sello. Este sello. Y si usted ve lo que dice sobre el sello, cuando un pecador se convierte a Cristo, el Espíritu Santo le pone un sello. Y es propiedad de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Y el diablo reconoce ese sello. Que usted está sellado con el Espíritu Santo. Y que pertenece a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Pertenece a Dios. Eso es lo bueno. Dios nos sella en el momento que nos convertimos a Él. Y dice, ese es mío. Quizás usted no sabía eso, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Le mira, lo primero que el enemigo le mira es usted el sello. Y si usted quiere falsificar el sello haciéndose pasar por cristiano, se equivocó porque el enemigo lo identifica. Aleluya. Volvamos al 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué lindo saber que donde quiera que yo esté en cualquier lugar del mundo, el Señor puede decir, ese es mío. Ese es uno de los míos. Ese es mi hijo. Cuidado con él. ¿Ves? Conoce a los suyos porque somos sellados con el Espíritu Santo. Aleluya. Y oiga, ahora que viene esto es lo que conecta con la instrucción de esta noche. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Puedo yo vivir una doble vida? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo debo de apartarme por completo si yo invoco que Cristo es mi Señor. Amén. Así que tiempo faltaría en esta noche para desglosar completamente este texto que hemos leído. Amén.
Hay tantos ejemplos en la palabra de Dios, en la que Dios quiere que dejemos que el pecado. Pero uno de los pecados más grandes del ser humano, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál te cree que es el pecado más grande de un ser humano? El pecado de la incredulidad. Ese es el pecado que evita que usted se salve. Ese es el pecado que evita que usted se convierta en un hijo de Dios. Ese es el pecado que evita que usted sea un cristiano. El no creer. El pecado más grande que condena es la incredulidad. Y voy a terminar con Juan 3, 17 y 18. Vaya conmigo allí. San Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el pecado que te lleva a la condenación. Pecado de incredulidad. Póngase de pies en esta hora. Démosle gracias al Señor. Porque es una palabra que te confronta, te redarguye. Es una palabra que puede llevarte a la meditación. A meditar tu condición delante de Dios, cómo estás caminando delante del Señor, cuál es tu actitud de los pecados cometidos, cuál es tu conducta delante del Señor. La vida del cristiano no es una vida cualquiera, es una vida única. Tú a Dios no le puedes servir como tú quieras, como te dé la gana. Tienes que servirle con santidad y obediencia, tratando siempre de apartarte del mundo y del pecado para agradarle más a Dios. Y Dios nos habla todos los días. No se cansará de hablarnos. Dios nos hablará todos los días. Y si tú mueres sin obedecer esa palabra, tú mismo has elegido perderte. No porque Dios te manda a perderte, porque la palabra de Dios es clara. Y Él dice en su palabra, porque no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan. Si tú estás montado en tu ego, en tu yo, y no quieres obedecer a la palabra de Dios, tú tienes un gran problema delante del Señor. Si tú dices, a mí no me importa lo que enseñen, prediquen, yo sigo siendo lo que yo soy, tú tienes un gran problema con Dios. Pero la palabra de Dios dice en esta noche que el que confesare sus pecados y se apartare, recibirá misericordia. Pueblo del Señor, yo creo que debemos ser más sensitivos a la palabra, escucharla con atención y obedecerla y tratar todos los días por ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, mejores hermanos. Qué lindo cuando hay un pueblo que dice, yo me preocupo por obedecer a Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias.